Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Jürgen Habermas, Conocimiento e Interés. Vamos a dedicarnos al apartado titulado La pseudocomprensión cientifista de la metapsicología o la pseudocomprensión cientificista de la metapsicología. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema específico que identifica Habermas en la fundamentación del psicoanálisis y el que pretende responder con su texto? Yo he seleccionado algunas citas textuales para responder a la pregunta que nos plantea el profesor. Las voy a leer y luego voy a ampliar mi análisis. Las tendencias fisicalistas son suficientes para desvincular del sistema de referencia de la autorreflexión a las categorías de consciente e inconsciente obtenidas inicialmente de la comunicación entre médico y paciente y para transferirlas al modelo de distribución de energía. Bien, Habermas analiza cuál es la propuesta freudiana y llega a la conclusión de que la propuesta freudiana es una propuesta de autoinvestigación por parte del analizado. Si bien el analista está ahí, juntos van a descubrir qué es aquello que se reprime y van a reconstruir una historia conjunta y para poder saber por qué se reprime lo que se reprime. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el psicoanálisis no solo tiene esta vertiente interpretativa, reconstructiva, biográfica, sino también tiene una vertiente fisicalista, porque habla de la libido, habla de las pulsiones, habla de la energía que se reprime. Y si habla de todo esto, ya estamos en el campo de lo biológico. Y si estamos en el campo de lo biológico, estamos hablando de un campo susceptible de investigación experimental. ¿Qué es el problema? O sea, el psicoanálisis tiene un problema específico en su fundamentación, porque simultáneamente es una ciencia del espíritu, como dice Dilthey, y pretende también ser una ciencia experimental. Hay un punto aquí en donde hay un claro conflicto epistemológico, eh, porque desde un punto de vista, como dice acá la siguiente cita, la sintomatología se produce por el estancamiento de la energía libidinal. El neurótico reprime la energía libidinal y todo esto parecería simplemente la descripción de un mecanismo eh, biológico, una concepción del cuerpo mecanicista. Entonces vamos a ver cómo Habermas eh, desenreda la madeja de este problema. Freud también lo hace de alguna manera, pero siempre fue ambiguo. Y el mismo Habermas lo dice, que Freud es ambiguo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Si la patología psicológica no se debe entender como un desorden meramente privado e interno, al que el psicoanálisis pretende acceder gracias a una metodología científica que resulta cuestionable, ¿cuál es la reinterpretación comunicacional que propone Habermas de estas patologías? Acá tengo una cita. En efecto, esas categorías y sus complejos no solo han sido descubiertos en determinadas condiciones de una comunicación específicamente protegida, sino que pueden ser explicados independientemente de ellas. Las condiciones de esta comunicación son pues las condiciones de la posibilidad del conocimiento analítico. Bien, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es, como les dije, desde el punto de vista fisicalista de las energías pulsionales que se reprimen y eso es lo que genera la neurosis, el psicoanálisis pierde, porque el psicoanálisis no puede pretender ser una ciencia experimental por los mismos conceptos que maneja. Por ejemplo, el concepto de represión. Yo puedo decir, ahora va a pasar esto porque antes pasó y sin embargo no pasa porque la información que me da mi propio paciente es una información que no es completa, que es una información reprimida. Y la información reprimida justamente es lo que no me permite predecir. Y si yo no puedo predecir, no puedo tener pretensiones experimentales, porque el experimento está hecho para que se replique y que el resultado se repita. Entonces yo puedo decir, si junto A con B en determinadas condiciones, pasa lo siguiente. No puedo hacer eso con el psicoanálisis. Y así no hubiese represión, lo cual es una hipótesis falsa, porque sin represión, ¿cuál sería el sentido de hacer psicoanálisis? Eh, Así no hubiese represión,
El ser humano es libre, pues. Entonces estamos hablando efectivamente de una ciencia del espíritu. Hay una diferencia eh, entre el psicoanálisis y la ciencia del espíritu. Es que la ciencia del espíritu trabaja en contextos. El psicoanálisis trabaja con seres humanos. Pero de todas maneras, es una hermenéutica y no una ciencia experimental. Entonces, ¿cómo Habermas llega a la representación comunicacional? Va a decir, ¿por qué se produce esta represión de las energías? Porque hay algo en la esfera de lo público, en la publicidad, que me censura. Pongamos el caso de un caso positivo, además un caso bueno, quiero decir, de progreso, el caso de cómo era más generalizado la violencia, no solo discursiva, sino también la violencia real que se ejercía en relación hacia las mujeres cuando transitaban libremente. Hace no muchos años, 10 años, no es mucho, eh, se les violentaba a las mujeres cuando veían a una mujer por la calle, alguien venía corriendo y le metía la mano. Eso es terrible, obviamente. Como sociedad estamos mejorando en ese aspecto, estamos progresando, a veces parece que no por las noticias de los feminicidios, pero obviamente ya se ve mal hablar con un tipo de contenido eh, misógino, como antes era muy común en los programas supuestamente de humor, que más parecen programas de prejuicios. Bien, entonces, entre este nuevo tipo de censura, una censura que elogio, dicho de paso, como lo acabo de decir, tanto discursiva como física, ¿qué pasaba con esa persona que sentía con derecho de meter la mano antes? Ahora va a tener que reprimirse. Entonces termina siendo comunicacional la represión, ya, o sea, no termina siendo fisicalista la represión, termina siendo comunicacional porque su origen es que la esfera de lo público censura, censura el discurso, censura un tipo de comportamientos. Entonces ya no es como una censura que se origina en mí mismo, no es una censura subjetiva, es una censura intersubjetiva. Porque, repito, quien censura es la comunidad, quien censura es la publicidad, entendido como el espacio público. Siguiente diapositiva. Bien, el profesor Víctor nos dice, Habermas identifica también un problema en cómo más bien, quién y con qué criterio se determina que un paciente está curado de la patología que lo aflige. ¿Cómo propone que habría que redefinir esa cura en términos comunicacionales? Bien, acá tengo otra cita. El analista instruye al paciente para que aprenda a leer sus propios lenguajes. El analista instruye al paciente para que aprenda a leer sus propios textos mutilados y deformados por el mismo y a traducir los símbolos de un discurso formado en el lenguaje privado en discurso de la comunicación pública. Bien, sigamos con el mismo ejemplo. Imaginemos que esta misma persona se encuentra ahora en el ámbito universitario. Imaginemos que esta persona se comporta así porque ha tenido un padre terriblemente misógino, violento, eh, que le ha servido de modelo referencial, lamentablemente. Imaginemos que esta persona efectivamente se encuentra en una conversación en la cafetería de su universidad, quiere decir alguna lindeza, entre comillas, es ironía obviamente, que es una barbaridad, pero se da cuenta que no es el espacio y que por lo menos debería decir otra cosa, a pesar de que en su fuero interno quisiera decir lo contrario de la visión progresista que expresa en esta discusión de cafetería. Esta persona, imaginemos, luego sueña en la noche y sueña que tiene un enfrentamiento de box con la interlocutora, con su interlocutora, con la persona que compartió la conversación en la cafetería. Este espacio onírico, esta pelea de box en el sueño, efectivamente le permite golpearla a través del sueño. Y por ahí puede descargar en la ficción la idea absolutamente absurda que su padre le ha inculcado de que se les puede violentar a las mujeres. Bien, eh, esto de acá es un sueño absolutamente privado. O sea, no es que todas las personas que se censuren van a soñar, que se censuren en relación a este aspecto o cualquier otro, van a soñar necesariamente que
se liberan de la censura a través de golpes. Eso es absolutamente privado, es un lenguaje privado, obviamente deformado, porque en el mundo onírico todo se deforma. ¿Cuál es la relación con el discurso público? Lo que les acabo de comentar, la censura es pública. Bien, así como es un fenómeno no solo intrasubjetivo, sino intersubjetivo, la cura también es un fenómeno intersubjetivo, porque es entre el analista y el analizado. Juntos van a recrear el porqué de que le afecte tanto el discurso progresista y feminista actual. Y tal vez vamos a llegar a la conclusión de una infancia muy dura. Entonces, el psicoanalista tiene que proponer y el analista tiene que decir si le parece o no le parece. Obviamente esto no es fácil, no es que el psicoanalista dice y la otra persona acepta. Esto puede pasar a través de un filtro no solo intelectual, sino también emocional, y puede haber una resistencia, o puede haber un cinismo, y una persona puede decirle, un analizado puede decirle al analista, sí, 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 está bien lo que tú me dices, solo porque está aburrido y quiere que acabe la sesión. Entonces esto no es tan sencillo, es por eso que no podemos hablar de causas en términos psicoanalíticos, no podemos hablar de causas en términos de la ciencia. Cuando yo digo si pasa A en determinado contexto, tendría que pasar B. No hablamos de causas científicas. Habermas nos dice que, siguiendo a Hegel, hablamos de causas del destino, pero que no se entiende el destino como algo esotérico, sino el destino como toda esa herencia de nuestras figuras de referencia, padre, madre, o quien cumpla la función paterno-materna, no tiene que ser el padre biológico, eh, padre o madre, ya sea el biológico, quien cumpla la función, esas figuras de nuestro destino son las que nos inculcan determinadas características de nuestro pensamiento más primario, el pensamiento que tenemos de niños, que luego a través del mecanismo de repetición que nos dice Freud, seguimos cometiendo hasta que efectivamente vamos a la cura y en un trabajo intersubjetivo podemos derribar la resistencia, la tendencia a la repetición y liberarnos efectivamente, pero por eso en términos comunicacionales, porque es entre el analista y el analizado, y es en relación a que estas causas del destino puedan por fin encauzarse en un entendimiento correcto de la publicidad, es decir, de lo público. Siguiente diapositiva. ¿Cómo habría que comprender desde esta discusión habermasiana los esquemas interpretativos generales y el marco metapsicológico de la teoría psicoanalítica? Ya tenemos otra cita de Habermas. No se trata con eso de una teoría empírica, sino más bien de una metateoría, o mejor, de una metahermenéutica, que esclarece las condiciones de posibilidad del conocimiento psicoanalítico. Bien, Habermas nos dice que lo bueno del psicoanálisis es que es un ejemplo claro de cómo constantemente se va replanteando sus fundamentos teóricos. En ese sentido es una metapsicología. En toda la obra que tiene Freud, como Freud parte primero de la clínica y luego de la teoría, constantemente van apareciendo síntomas nuevos. A partir de la sintomatología nueva se recrea una teoría nueva o se corrigen errores de teorías pasadas. El claro ejemplo de la primera tópica y la segunda tópica, donde Freud establece un modelo del aparato psíquico, luego lo cambia porque le parece que es limitado, en fin. Y así varios ejemplos que Freud va reactualizando constantemente su teoría. El problema es que esto no puede ser una metapsicología, como lo hemos dicho, porque no es una teoría empírica. O sea, no puede ser no es como la ciencia volviendo sobre sus propios fundamentos. Digamos, el cambio que implicó el giro copernicano. Es todo un cambio en astronomía, eh, eh, en la navegación, en la cartografía, etcétera. No, no, no es eso, sino qué es entonces que el psicoanálisis constantemente vuelva sobre sus fundamentos. Entonces es una metahermenéutica, porque como hemos dicho para Habermas, el camino correcto para que el psicoanálisis sobreviva y sea fecundo es el camino hermenéutico, no el camino experimental, como ya vimos, a pesar de que por momentos Freud quiso recorrer ese camino a través de la teoría del libido, lo mejor que pudo hacer fue recorrer el camino hermenéutico, interpretativo. Inclusive lo podemos ver cuando Freud comienza a introducirse en el ámbito de la psicología social o la sociología especulativa,
Ya sabemos contextos como el malestar en la cultura, porque la guerra, tótem y tabú. Entonces, es este camino hermenéutico el que tiene que seguir el psicoanálisis para lograr su mayor fecundidad. Entonces, no hablaríamos de una metapsicología, porque ya sabemos que eso implica vernosla con el área experimental. Hablaríamos de una metahermenéutica. Bien, creo que estas son todas las diapositivas. Eh, una reflexión final para finalizar y poder, bueno, una reflexión final para concluir, perdón. ¿Qué quisiera decir? Que Habermas dice algo relativamente obvio, que el psicoanálisis no puede ser experimental a pesar de los anhelos del propio Freud, pero dice algo más interesante, que también puede ser obvio, pero es valiente porque muy pocas personas han atrevido a decirlo, que es que Freud sabía de las limitaciones. No está en las citas que he seleccionado, pero sí está en el texto. Freud sabía de las limitaciones de su teoría y por eso era ambiguo. Y yo creo que citando un poco, trayendo a colación a Feyerabend, cuando dice que Galileo hizo trampa porque decía cosas de su teoría que no podía comprobar en ese momento porque no tenía los instrumentos para hacerlo y que luego más adelante la historia le ha dado la razón, pero en su momento no pudo comprobarlo, por eso hizo trampa. Yo creo que Freud también hizo trampa. Hizo trampa porque sabía del potencial de su teoría, su propuesta para la cura, eh, y también por la influencia de la época, que era muy positivista. Cuando inicia Freud, sus teorías, la época está impregnada de positivismo. eh, sí, yo creo que por eso Freud insistía en que era una ciencia, pero ya al final, cuando da este giro, ya cuando viaja a Estados Unidos y comienza a introducir elementos de una sociología especulativa, yo creo que Freud ya finalmente se da cuenta que el camino es la hermenéutica, ¿no? Eh, lo más interesante que dice Habermas acá es que hay una relación intersubjetiva, hay una relación con el ámbito de lo público, porque alguien puede pensar que el psicoanálisis pertenece al ámbito de lo íntimo, ¿no? El psicoanalista y el analizado y el secreto profesional. Y sin embargo, esto se da de acuerdo a las censuras de la época, y la sintomatología que se presenta está directamente relacionada con, con la época y con cómo se entiende lo público en la época. Entonces, si bien hay algunas pequeñas partes que son un tanto obvias, hay partes que son eh, muy valientes y muy agudas también en el desarrollo de Habermas. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido la ayuda que les estoy dando para leer el texto, y nos estamos viendo en clase. Gracias.